casi 4 años de brutal guerra en Ucrania, hemos visto desde primera fila el lento descenso de Rusia al caos militar y económico. Las tropas rusas mueren en cifras récord. El equipo está siendo destruido sistemáticamente y el costo de la guerra, que se esperaba breve, se ha descontrolado. Y debajo de los titulares sobre avances territoriales y conteos de bajas, hay una historia mucho más oscura que revela cuán catastróficamente el ejército de Rusia se está desmoronando desde adentro. Los soldados rusos mueren no solo por fuerzas ucranianas, sino también por ejecuciones de sus comandantes. Algunos soldados se defienden matando a los oficiales que los mandan a misiones suicidas. Eso es solo parte del curso para un sistema militar que ha perdido el rumbo y puede colapsar internamente. Analicemos qué ocurre dentro de la máquina militar en ruinas de Rusia y por qué. Esto podría cambiar por completo el rumbo de esta guerra, comenzando con la escala exacta de las ejecuciones de Rusia. Ahora, los informes de que Rusia está matando a sus propios soldados no son solo especulación ni propaganda ucraniana. Se basa en pruebas documentadas recopiladas por medios independientes rusos, comunicaciones interceptadas y testimonios de los propios soldados rusos. Según una investigación exhaustiva del medio independiente ruso Berska, los comandantes rusos de varias unidades están llevando a cabo ejecuciones sumarias de sus propios soldados. Esta práctica ha sido denominada obnuleni, o anulación, refiriéndose al acto de eliminar al soldado tanto de los registros militares como de la existencia misma. Esta investigación ha identificado a 101 militares rusos acusados de estas ejecuciones, de los cuales 79 han sido confirmados por al menos 2 fuentes independientes. Tampoco parece que sean casos aislados. Desde el inicio de la invasión rusa, la Fiscalía Militar ha recibido más de 12.000 denuncias de asesinatos en sus filas. No son 12.000 denuncias en total, sino solo sobre soldados rusos matando a otros soldados rusos. Una fuente de la Fiscalía Militar rusa reveló algo más condenatorio. La agencia impuso una prohibición informal de investigar a los oficiales en Ucrania, argumentando que esto podría afectar negativamente las operaciones militares. En resumen, los comandantes rusos pueden ejecutar a sus propias tropas sin consecuencias, siempre que eso no altere el resultado final de dañar sus posiciones ofensivas o defensivas. Si dudas si 12.000 es poco, considera esto. El despliegue total de Rusia en Ucrania es de unos 70.000, sin contar el millón de bajas estimadas, lo que representa alrededor del 17% del total de tropas en Ucrania. Alternativamente, considérelo por día, lo que significa aproximadamente 89 quejas por día desde entonces. La guerra lleva 1.345 días hasta la publicación de este video. Esos son 8 o 9 casos de un soldado ruso siendo ejecutado por sus propios compañeros por no cumplir órdenes, que probablemente ya eran suicidas desde el principio. La forma en que los comandantes rusos eliminan a sus tropas varía mucho, mostrando el daño a la moral del ejército. La primera es quizás la más directa: ejecución inmediata. Esto ocurre con soldados rusos que se niegan a participar en los llamados asaltos de carne o avalanchas humanas. Ataques suicidas sin el apoyo adecuado de infantería mecanizada, artillería, fuego o reconocimiento aéreo. Muchos de estos soldados simplemente son ejecutados a quemarropa en cualquier trinchera en la que la unidad rusa se encuentre en ese momento. El informe de Medusa sobre la eliminación total mencionó a un soldado movilizado, Alexei, quien relató cómo, en la 7ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados de la Guardia, quienes se negaban a participar en asaltos eran ejecutados con rifles automáticos. Después, sus cuerpos se arrojaban al río o se enterraban junto a la trinchera. En junio de 2025, un soldado apodado Fixer se negó a ser señalizador. Básicamente, carnada viva enviada al frente sin armadura ni armas para atraer el fuego ucraniano y revelar las posiciones enemigas. Fue golpeado, torturado con descargas eléctricas y luego ejecutado por orden de su comandante. Las ejecuciones pueden ocurrir en la misión, cuando oficiales usan francotiradores para atrapar a soldados que huyen o desertan. Según el recuento de Alexei, 2 francotiradores mataron a 20 personas en su unidad en 2023 y a 40 en 2024. Al parecer, esos francotiradores siguen ejecutando desertores, causando decenas de muertos más. O, aún más sombrío, es posible que los propios francotiradores hayan sido retirados del servicio por negarse a ejecutar a más soldados bajo las órdenes de su comandante. Y dado que las operaciones de drones rusos han alcanzado un nivel de competencia igual al de las unidades ucranianas,
los operadores de drones también han tenido la desafortunada oportunidad de convertirse en parte del ciclo de eliminación. Informes del 139, o Batallón de Asalto Independiente, indicaron que comandantes apuntaban armas a operadores de drones para obligarlos a mantener a las tropas a la vista. Los operadores de drones soltarían el explosivo del dron kamikaze vista en primera persona sobre los soldados si se retiraban del combate. Si los soldados no son ejecutados al instante, podrían esperar lo que posiblemente sea un destino peor: la tortura. Algunos soldados fueron retenidos en fosas o sótanos, sin comida ni agua, y golpeados varias veces al día. Muchos mueren por tortura o hambre, y otros deben pelear a muerte para lograr su libertad. Videos de mayo de 2025 muestran a 2 soldados de la 114A Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia en una fosa obligados a pelear. Una voz fuera de cámara dice: el comandante Kama básicamente dijo: el que le parta la madre al otro sale del hoyo. 2 hombres pelean a mano limpia y uno queda inmóvil tras un minuto en una llave de estrangulamiento. No vemos el destino final de los hombres, y algunos han sugerido que los soldados son prisioneros de guerra. Medusa asegura que Kama es el indicativo del comandante de la 114A Brigada de Guardias Separada. También ha sido acusado de extorsionar a sus tropas. Hablaremos de eso después. Y si los comandantes no hacen las ejecuciones ellos mismos, ni ordenan a sus tropas que ejecuten a los soldados, siempre pueden recurrir a la táctica probada de enviar a los soldados a misiones suicidas. En algunos casos, estos hombres terminan siendo desplegados sin chaleco antibalas, armas o incluso sin ningún equipo. No pueden retirarse de la misión porque los comandantes también usan tropas de barrera, soldados que solo mantienen la línea y evitan la retirada. Las tropas de barrera obligan al soldado a regresar o pueden ejecutarlo si se acerca. Hace 10 días, un informe reveló que operadores de drones ucranianos detectaron a tropas de barrera usando drones para lanzar explosivos a soldados en fuga. El uso de tropas de barrera así podría ser ilegal bajo el derecho humanitario y constituir un crimen de guerra. Estas nuevas tropas de barrera son una perversión del sistema original instituido por Stalin, donde las tropas de barrera se usaban para reunir a los soldados, las tropas sobrevivientes en los batallones penales, que luego eran desplegadas rutinariamente en las misiones ofensivas más peligrosas o desesperadas, con mínimas posibilidades de sobrevivir. Aún así, la amenaza de ejecución se consideraba un último recurso, ya que el Ejército Rojo consideraba que ejecutar a un soldado en sangre fría era un desperdicio. Los soldados rusos ejecutados por sus comandantes rara vez regresan a casa con la verdad sobre lo ocurrido. Usualmente, los cuerpos se entierran en bosques o campos de batalla y se les dispara para simular muertes en combate. Estos soldados son reportados como desaparecidos en combate o desertores, lo que niega compensaciones a sus familias. Vladislav Bolyakov, de la 6ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados de la Guardia, relató cómo vio a su compañero Odessa ser golpeado hasta la muerte por los comandantes. Según él, le pusieron un chaleco antibalas y un casco viejos, luego colocaron 2 granadas debajo y las detonaron. El cuerpo fue dejado al calor varios días para que se descompusiera y ocultar señales de la golpiza en un examen médico. Luego lo enviaron de regreso a casa, etiquetado como muerto en acción. Aunque las familias denuncian, enfrentan un sistema que protege a los perpetradores. La misma fuente en la Fiscalía Militar, quien proporcionó a Vertska los datos de las denuncias, explicó eso. La Fiscalía Militar Principal impuso una prohibición informal para investigar casos de oficiales en brigadas de combate en la Operación Militar Especial. Los oficiales básicamente obtendrían inmunidad para no ser procesados hasta que terminara la guerra, de una forma u otra. Incluso cuando los investigadores del Servicio Federal de Seguridad de Rusia o Servicio Federal de Seguridad intentaron investigar los crímenes, fueron bloqueados constantemente por el ejército y la administración. Según un investigador del Servicio Federal de Seguridad, los testigos solían morir, generalmente por evisceración o cortes en la garganta, muertes clasificadas como suicidios, pero que solían parecer homicidios por su naturaleza. Mientras tanto, los medios estatales rusos continúan transmitiendo imágenes cuidadosamente coreografiadas de soldados triunfantes regresando a casa con familias agradecidas, presentando una narrativa de heroísmo que no podría estar más alejada de la verdad. Detrás de los métodos, surge una cuestión más oscura. Los comandantes ejecutaron a sus propios soldados. La investigación de Vertska y los testimonios muestran una mezcla de desesperación, sadismo y avaricia extrema. Algunos comandantes recurren a las ejecuciones porque no ven otra manera de controlar a las tropas que saben que están siendo enviadas a morir. En un sistema militar donde predomina la obediencia sobre la competencia, el terror es una herramienta de gestión sencilla y económica. Sin embargo, el motivo más común parece ser simplemente el dinero. Los soldados rusos reciben hasta 3 millones de rublos,
unos $35,000 por heridas de combate. Los comandantes hicieron de esto una red de extorsión. La madre de Andrei Bykov, del 80 Regimiento de Tanques de la Guardia, relató cómo su hijo fue atropellado por un auto. Tras recibir compensación por una herida de combate, los comandantes Dudka y Kema exigieron la mitad del pago. Bykov se negó y en su lugar compró un Toyota Camry. Entonces los comandantes le ordenaron que entregara el auto. Cuando se negó de nuevo, hicieron que lo golpearan hasta matarlo. Según los soldados de la misma unidad, los comandantes exigen dinero a los soldados para recibir equipo, evitar una misión de asalto o incluso para mantenerse fuera de la fosa de la muerte mencionada anteriormente. Una fuente dijo que un oficial de la policía militar tenía 53 millones de rublos, más de $60,000, en su tarjeta bancaria. Algunos comandantes, supuestamente, obligan a los soldados a dar sus tarjetas bancarias y número de identificación personal antes de los asaltos, para entregarlos a sus familias si algo les pasa. El dinero nunca llega a las familias. Siempre lo desvía el comandante a su cuenta. Muchos comandantes rusos también padecen estrés postraumático, abuso de sustancias y colapsos psicológicos. El Ministerio de Defensa de Rusia estima que el 20% de los veteranos de guerra sufren de trastorno de estrés postraumático. El país cuenta con menos de un terapeuta por cada 7,000 adultos y aún menos especializados en traumas de combate. Y los comandantes que terminan regresando para múltiples despliegues presencian la muerte constante y operan en un ambiente de total impunidad. Se vuelven cada vez más brutales. En ciertos estados mentales perversos, creen que ejecutar a un soldado puede ayudar a mantener la disciplina en la unidad. Sin embargo, eliminar a alguien ha sido cuestionado. Soldados rusos están apuntando armas a sus comandantes e intentando matarlos. En junio de 2025, cerca de Bakhmut, en Donetsk, tropas rusas de fusileros motorizados se negaron a cumplir órdenes suicidas de asaltar posiciones ucranianas sin apoyo adecuado. Tras ser amenazados de ejecución por su comandante si no avanzaban, los soldados le dispararon, lo mataron y luego se rindieron en masa a las fuerzas ucranianas. La inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informó que estos soldados dieron detalles sobre su unidad, abusos de los comandantes y la crítica situación del personal ruso. El informe no dio nombres ni ubicaciones por seguridad, pero confirmó que estos motines eran cada vez más frecuentes. El incidente revela una ruptura fundamental en la cohesión militar. Los soldados concluyeron que tenían más probabilidades de sobrevivir como prisioneros de guerra ucranianos que bajo la autoridad de su propio comandante. En el frente pueden dispararles de ambos lados. En un campo de prisioneros tendrían más normalidad. Esto demuestra el fracaso total de la moral militar. Si las tropas prefieren rendirse antes que servir a su país, la guerra está casi perdida. La inteligencia ucraniana ha difundido repetidamente llamadas interceptadas donde soldados rusos hablan de violencia contra sus oficiales, sin importar los kilómetros cuadrados mostrados en mapas militares. La campaña Quiero vivir de Ucrania se dirige a soldados rusos, ofreciéndoles trato humano como prisioneros y posible asilo. La campaña ha sido muy efectiva, ya que muchos soldados rusos prefieren estar cautivos en Ucrania que servir con sus propios oficiales. Ejecuciones, deserciones y rendiciones agravan la crisis demográfica de Rusia. El Ministerio de Defensa de Ucrania estima que Rusia ha perdido 1.140.000 soldados entre muertos, heridos y dados de baja. Además, para mediados de 2025, casi 140.000 soldados rusos habían regresado a la vida civil después de combatir en Ucrania. No está claro si los 140.000 se incluyen en el número de bajas. Lo que se sabe es que los soldados que regresan se enfrentan a una economía deliberadamente estructurada para presionarlos a volver al servicio activo. Los contratos militares para soldados en zonas de combate en Ucrania pagan hasta 3 veces el salario promedio nacional y ofrecen grandes bonificaciones por firmar. Soldados contratados pueden ganar más de 150,000 rublos, $1,800 al mes, e incluso hasta 210,000 rublos, $2,600, según un informe. Una cantidad que nunca verán en empleos civiles, donde el salario medio es de solo 56,000 rublos al mes o $700. Esto crea una casta militar permanente que depende de la guerra continua para mantener su nivel de vida. Los veteranos que se han acostumbrado a los altos sueldos militares para mantenerse a sí mismos o a sus familias, ahora enfrentan hasta un 70% de reducción salarial al dejar el servicio. El gobierno sostiene deliberadamente esta trampa mediante incentivos aumentados para reincorporarse al conflicto y la reducción de programas sociales para los civiles. El gasto en defensa de Rusia para 2025 supera el 8% del Producto Interno Bruto y equivale al 40% del gasto federal, niveles no vistos desde la Guerra Fría. Mientras tanto,
Se proyecta que el gasto en políticas de bienestar social disminuirá a casi un 16% año con año. El gobierno soborna a los soldados con dinero robado de la población civil rusa y de futuras generaciones. La inteligencia militar británica revela que en 2024 cerraron 160 hospitales rusos y los recursos médicos pasaron del sector civil al militar. Los rusos comunes enfrentan un abandono sistemático, mientras que los soldados reciben un trato preferencial. Solo al volver a casa descubren que los sistemas de apoyo no funcionan. Veteranos sin empleo adecuado o con trastorno de estrés postraumático sin tratar recurren al crimen a tasas alarmantes. Para marzo de 2025, los veteranos han matado o mutilado a más de 750 personas tras regresar, principalmente familiares y amigos en casos de violencia doméstica. Vesca también encontró al menos 190 casos penales iniciados contra reclutas indultados de Wagner solo en 2023. Exconvictos entrenados en guerra moderna y liberados con impunidad son una pesadilla para las fuerzas del orden. Grupos del crimen organizado reclutan exsoldados como sicarios y ejecutores, sumando otra capa delictiva. En un país ya lleno de problemas demográficos, ¿qué implica esto para el rumbo de la guerra? Las ejecuciones sistemáticas, la baja moral y la crisis económica sugieren varios escenarios posibles, todos desfavorables para Rusia. 1. Rusia podría intentar compensar las crecientes pérdidas y tasas de deserción con campañas de reclutamiento aún más agresivas. Ya vemos señales de esto. Según Medusa, en el segundo trimestre de 2025, el reclutamiento fue menos de un tercio que en 2024, lo que indica que los reclutas disponibles se están acabando rápido. Esto se respalda con el anuncio de la mayor campaña de reclutamiento de otoño en 10 años, que será en 2025. El Kremlin probablemente aumente los bonos de firma y el pago mensual, acelerando la espiral de muerte económica. Pero este enfoque tiene rendimientos decrecientes. En algún momento, ninguna cantidad de dinero puede superar eso. Saber que el servicio militar implica morir en batalla, ser ejecutado por tu comandante o volver a una economía que no te sostiene. Rusia podría verse forzada a dejar territorios en disputa, sobre todo cerca de Pokrovsk y otras zonas de Donetsk, si sus unidades se vuelven ineficaces por deserciones, rendiciones y violencia interna. Las fuerzas ucranianas han demostrado que pueden rodear a unidades rusas y forzar rendiciones masivas cuando la moral colapsa. En los últimos meses, Ucrania logró avances territoriales significativos en la dirección de Pokrovsk mediante enjambres coordinados de drones y operaciones terrestres, liberando pueblos enteros y asegurando el norte de la ciudad. Hace unos días, un gran ataque ruso con vehículos fracasó cuando Ucrania destruyó 2 tanques y varios vehículos de apoyo de infantería de un solo golpe. Si este patrón se acelera, y todo indica que así será, Rusia podría enfrentar colapsos en cascada de sus unidades a lo largo de la línea del frente. Los comandantes que han estado ejecutando a sus tropas para mantener la disciplina podrían encontrarse con que los soldados que les quedan simplemente se rinden o apuntan sus armas contra sus oficiales en masa. Rusia podría intentar terminar la guerra por desesperación, lanzando ataques masivos sin importar las bajas para romper las defensas ucranianas. Esto requeriría que Rusia comprometiera totalmente sus reservas restantes y aceptara pérdidas potencialmente catastróficas. Este escenario es particularmente peligroso porque podría llevar realmente al uso de armas nucleares tácticas, si las fuerzas convencionales no bastan y Rusia enfrenta un colapso militar total. Putin podría decidir que ataques nucleares limitados contra objetivos militares ucranianos representan su única opción para forzar la capitulación. Salvar las apariencias. Una escalada así podría causar daños irreparables en la región. Ucrania estaría bajo gran presión para rendirse y evitar más ataques nucleares. La OTAN debe decidir si interviene para evitar la normalización de armas nucleares en la guerra moderna o si se dé influencia geopolítica a Rusia y China. Un conflicto entre la OTAN y Rusia podría escalar y aumentar el riesgo de una guerra nuclear total. Si Putin siente que su mandato ha terminado y quiere irse con un gran impacto, quizás el escenario más probable sea uno en el que el ejército ruso simplemente se desintegre desde dentro antes de que cualquiera de estos escenarios externos se desarrolle por completo. Las pérdidas podrían llegar a un punto crítico en el que el ejército se vuelva funcionalmente inoperable. La Fundación Jamestown compara a los Afgansi, veteranos de la guerra soviético-afgana, con el aumento del crimen e inestabilidad social al final de la Unión Soviética. Pero esta vez la magnitud es mucho mayor. La guerra soviético-afgana movilizó unos 620,000 soldados en 10 años, con entre 15,000 y 25,000 bajas. Rusia ha tenido más de 1 millón de bajas en menos de 4 años.
con 1.5 a 2 millones de soldados rotando en Ucrania. Veteranos y soldados activos podrían influir notablemente en la seguridad local y la política federal. Podrían volverse una fuerza revolucionaria, exigiendo responsabilidad a los comandantes que los enviaron a morir o ejecutaron a sus amigos más cercanos o compañeros de armas, y al gobierno que los abandonó al regresar. Gracias por vernos. Para entender la crisis demográfica y económica de Rusia, revisa nuestro análisis sobre su economía de guerra. Mantente informado sobre la guerra en Ucrania y conflictos globales suscribiéndote a The Military Show para ver videos diarios.